ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública. Un cordial saludo para todos los asistentes a este importantísimo evento internacional de profundización en temas de administración pública. Les agradezco enormemente su asistencia, su participación. En especial hoy le quiero agradecer al profesor Javier Royce su valiosa contribución por asistir a este importantísimo evento de internacionalización de nuestra Escuela Superior de Administración Pública y la profundización en nuestros temas propios de nuestra ciencia de la administración pública. En esa medida, pues mi especial agradecimiento al profesor Javier Royce. El profesor Javier Royce es uno de nuestros pensadores en el campo de lo público, de la administración pública y de la ciencia política más originales. Perdón, profesor, en este momento alguien tiene el micrófono encendido, por favor, cancelarlo. Profesor Jairo, ¿lo escuchamos? Entonces, nuevamente retomo. Les decía que el profesor Javier Royce es uno de los pensadores originales más grandes que existen en la actualidad en el campo de la ciencia política, de las ciencias sociales en general y de lo que él mismo denomina las ciencias públicas. Es un pensador que va más allá de esas visiones fragmentadas que hemos tenido en las diferentes ciencias sociales y con sus concepciones holísticas e integradoras en torno a una área que él denomina ingeniería pública, hace unos enormes aportes a los avances de nuestras disciplinas relacionadas con el campo de lo público. Sus planteamientos muy interesantes sobre la sociedad vigilante y lo que debe ser las nuevas concepciones de lo público, de la sociedad en general, son realmente muy valiosos en este mundo donde son pocos los aportes que se hacen y donde vivimos más pendientes de reproducir lo existente hasta ahora. Por lo tanto, va a ser una serie de conferencias muy hondo calado, de mucha reflexión, de mucha crítica y de mucha autocrítica. Y por lo mismo, mi eterno agradecimiento al profesor Javier Royce. El profesor Javier Royce tiene una larga trayectoria universitaria, investigativa. Es el fundador del Seminario Permanente de Investigación desde 1992. Ha pasado por innumerables universidades y de gran prestigio. Ha sido docente investigador en Princeton University, en el Instituto de Frankfurt Sigmund Freud, en San Luis University, en universidades latinoamericanas, la Universidad Central, en Chile, aquí en Colombia también es partícipe activo en varias de nuestros centros universitarios y sus aportes a la ciencia política, la teoría política, son reconocidos a nivel mundial. Por lo tanto, un gran abrazo, un gran agradecimiento a Javier y estaremos dispuestos a apoyarte en todo lo que necesitas. Muchas gracias por participar en estos seminarios y por contribuir al crecimiento y fortalecimiento de nuestra Escuela Superior de Administración Pública. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, profesor Jairo, por sus palabras. En ese sentido, entonces, vamos a darle la bienvenida al profesor Javier Royce. Profesor, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Nosotros lo escuchamos muy bien. Antes de iniciar con su conferencia, recordarle nuevamente a nuestros asistentes que si el audio
o algo técnico llegase a pasar, por favor lo ponemos en el chat, que yo se lo estaré comunicando ya sea al profesor o cualquier cosa, ¿listo? La asistencia ya está también en el chat, yo se las estaré rotando continuamente y con esto, profesor, qué pena tomarme estos segundos para estos temas logísticos. Adelante, profesor. Muy bien. Buenos días hay aquí, buenas tardes, porque aquí, claro, son ya la tarde. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero dar las gracias es por la presentación que ha hecho el profesor Jairo Rincón, que me parece una presentación muy honda y muy humana y excelente, y para estar agradecido. Desde luego, también esa presentación me anima mucho para yo ponerme a trabajar en este programa. Porque hay que decir que este programa, aunque yo di uno parecido, es muy novedoso, tiene muchas novedades y tiene muchas nuevas cosas que aporto y nuevas maneras de investigar. Y tiene precedente en el CIDE de la Ciudad de México, pero este va más allá. O sea que os lo digo sinceramente. Y esa presentación que ha hecho el doctor Jairo Quintana es muy de agradecer porque genera un ambiente para mí precioso a la hora de exponer mi curso o mi seminario. No voy a seguir más, ya he dado las gracias. Creo que la mejor manera de dar las gracias, aparte ya de mis anfitriones, es el cómo debemos dar clase. En la clase tengo que deciros a los asistentes y a mí mismo, no es fácil, no es difícil, pero es muy novedosa. No nos vale la forma de aprender que normalmente hemos hecho en otros casos, porque es inquietante, pero en el buen sentido de la palabra. El mecanismo de esta clase o de este seminario va a ser, yo creo, sencillo, no es bastante larga. Vamos a hacer empezaremos cada día la sesión, pero luego tendremos un alto en la mitad, pues como la mitad de la sesión, después de unos 40 o 50 minutos, pero sobre todo porque los asistentes tengáis tiempo para un poco de respiro, ¿no? Aunque uno esté muy entretenido y nos guste la presentación, pero hay que respirar un poco y también para el conferenciante, con vuestro permiso. 10 o 15 minutos, no más. Y luego volvemos a ello. Al final de la sesión sí que me gustaría que hubiera preguntas. No es fácil con tantos asistentes, pero es muy importante que después de toda la sesión podáis saber las preguntas que os parezcan oportunas, difíciles o que queréis que las llevemos más allá. Así que con entera libertad, durante el periodo de la explicación no convienen muchas preguntas porque, la verdad, tenemos mucho que explicar antes. Quizá cuando el curso vaya avanzando o el seminario vaya avanzando, sí, pero ahora... Y bueno, y entonces, dicho el mecanismo docente, que tampoco es tan raro, lo que sí quisiera hoy hablar ya y explicar es cómo va a ser el contenido del curso, cómo se va a organizar, cómo va a transcurrir. Y fijaros que lo primero que quiero decir es que hoy estamos en una situación muy especial. Quizá eso lo hace pues, muy interesante. Estamos en una situación muy especial. Y casi, vamos a ver, que está aquí, veo caras encendidas. La situación es muy especial porque, vamos a ver, es que no sale mi cara en el, no sé, ¿algún inconveniente?
Sergio, ¿tú me ves en Sí, la profesor, pantalla? sí, profesor, lo estamos viendo su cámara en este Ajá. momento. Bien, de acuerdo. Bueno, Sí, es señor. como salen otras personas, ya no sé si eso pasa. Bueno, pues voy otra vez a ello. Fijaros que de dónde parte la descripción y la invención de un curso o de un seminario, de un encuentro como este. Pues es un momento difícil, pero también muy interesante, porque estamos viviendo ahora mismo en el mundo, estamos viviendo ni siquiera es una crisis, porque crisis para los griegos era crecimiento, no, estamos viviendo en una situación muy difícil, amedrentadora y angustiosa, y que trae muchos miedos. La primera parte que vemos es que lo que ahora utilizamos para entender toda la pandemia, por un lado, que nos ha venido, las guerras, en fin, las guerras tan duras, yo creo que ha sido lo más importante, ha sido el que veamos exactamente qué es lo que nos está pasando un poco. Desde luego, la primera cosa que estamos viendo es que la ciencia política, o la ciencia de lo público, ciencia política yo creo que es una palabra que se está quedando cada vez más desfasada, pero la ciencia de lo público se encuentran con que están ocurriendo cosas muy graves en las vivencias públicas y en el contenido de nuestra vida pública que no se pueden explicar o que no se pueden parar. Por ejemplo, voy a contar. La primera cosa que vemos es rasgos nuevos han sido las guerras mundiales. Las guerras mundiales se sabe que siempre ha habido guerras mundiales o guerras, pero no, esto es algo diferente. Estos son guerras mundiales que por primera vez en la historia de la humanidad afectan a todo el planeta. Hay dos, de las cuales, en el siglo XX, de las cuales la primera es casi peor que la segunda. La segunda claramente es pues, la catástrofe generalizada y no sé, algo verdaderamente que no hemos superado. Pero la Primera Guerra Mundial se convierte en algo muy perverso, muy destructivo y que nos deja, francamente, sin poder dar una explicación a lo que nos estaba pasando. Vemos que ante eso la humanidad se ha quedado sin dar explicaciones, sin poder dar arreglos. Pero vamos a otra cosa más todavía. Las guerras mundiales, que han sido terribles, pero han traído hechos que nunca se habían producido en la historia de la humanidad, como es la aplicación de las armas nucleares sobre ciudades. Con esto nos quedamos todos, pues, no ya desanimados, nos quedamos pues, muy descolocados. Hemos visto también que cuando los países se ponen a organizar su gobernanza, a organizarse, a hacer su vida, la de sus conciudadanos, la de su gente, pues resulta que los países no se las valen muy bien. Y aparecen daños muy graves que no se saben cómo cortar. El primer daño de la ciencia de lo público pues ha sido, quizá, a mí me parece, la inventiva de los ingenieros. La inventiva de los ingenieros se han quedado muy fuera del trabajo de la ciencia pública. Ahora mismo los ingenieros pues, hacen una labor muy meritoria, derecho político, la administración, la organización de la gobernanza de las instituciones públicas y de la población, pero nos surgen los ingenieros cada vez más desprestigiados.
Luego tenemos que en estos tiempos que estamos viviendo, tan terribles no, tan difíciles, complejos, nos damos cuenta que cómo hacemos nosotros, la población de los países occidentales, cómo hacemos, bueno, occidentales y orientales, cómo hacemos para intentar entender lo que nos pasa, para comprender cómo debemos vivir la vida pública, con nuestros conciudadanos, con otros conciudadanos, cómo estamos, qué tenemos, qué mecanismos, qué técnicas. Y, sinceramente, cuando lo miramos con un poco de cuidado, está claro que lo que tienen nuestros países ahora es, hablo de todos, es un arranque de lo que ellos llaman el mundo moderno. Todos somos modernos, todos estamos muy modernos, todos tenemos el interés por ser muy modernos, sobrepasar a otros. Entonces, eso de ser modernos, necesitamos también un poquito ver qué significa eso. Otra cosa que también tenemos es todos los siglos nuevos que han aparecido, ¿no? Ya he dicho, las guerras mundiales, el armamento nuclear, en fin, el auge de lo dictatorial que ahora está instaurado, el fracaso de la ciencia política. Hay muchas cosas que hoy tenemos descolocadas y tenemos que se nos escapan. Se nos escapan. En el caso de Colombia, no es que por eso sea distinto a los otros países, pero como es donde estamos ahora hablando, un país que tanto quiero, en Colombia lo que tenemos es, pues, que claramente cuando intenta sacar una tecnología o unas herramientas o unos mecanismos para organizar la gobernanza del país, pues nos encontramos con que no es tan fácil, porque lo que se generaliza es la presunción de que estamos en un mundo moderno, que somos modernos, que estamos ya en esa situación y que lo que tenemos que hacer es sacar del mundo moderno pues todas esas metodologías, todos esos mecanismos y todos esos avances que nos van a hacer que nos gobernemos, que controlemos, que desmontemos el sufrimiento humano, que paremos los desastres de la humanidad. Y esto es una especie de ánimo extraordinario, pero que se basa en que somos modernos. Esto es lo primero que los alumnos hoy, cuando vas a cualquier clase o en cualquier conferencia, somos modernos. Pero eso conviene un poco revisarlo, porque comienza a ver qué es eso de ser moderno que todo el mundo hace, ¿no? Es que estamos todos queriendo ser muy modernos, muy avanzados, muy concretos. Hay que ver exactamente eso que es. No está bien visto eso, no está bien mirado, no está bien analizado ni estudiado. Otra cosa importante, hoy, a diferencia de a lo mejor otras épocas recientes, tenemos que en el estudio de lo público hay 4 niveles, claramente. Eso sí que está claro. Por un lado está la megapolítica. La megapolítica que consiste en el estudio, la investigación y la comprensión de la vida pública entre los países por encima del Estado-nación. O sea, toda la ciencia política y la investigación que está por encima del Estado-nación, eso lo vamos a llamar, ya se llama así, puede ser un poco la megapolítica. Bien, luego vemos la megapolítica y ¿con qué nos encontramos? Con la megapolítica, pues vemos que no nos da soluciones. En cuestión de las guerras, en cuestión de en fin, de otras muchas cosas. Pero yo me quedo de momento que tenemos la megapolítica, está muy desbaratada. Luego tenemos otro nivel por debajo de ese, que no es que sea menos importante, que es la macropolítica. La macropolítica lo que estudia y analiza y recopila es la vida pública entre los países, pero en el interior de los países, digamos, pero es la vida pública en el nivel del Estado-nación, no por encima del Estado-nación. Lo más grande de la política, lo más importante, lo decisivo son cómo uno maneja, organiza
y mejora las condiciones de vida y la habilidad científica del Estado-nación. No por debajo ni por el Estado-nación. Bueno, pues ya tenemos la megapolítica y la macropolítica, que aquí a nosotros pues, nos va a ocupar mucho, pero mucho. Los dos siguientes niveles, los digo de pasada, pero son la mesopolítica, el estudiar Bogotá, el estudiar Nueva York, estudiar ciudades, países, pueblos, pero por debajo del Estado-nación. Y luego está la micropolítica, importantísima, que aquí también vamos a estudiar, importantísima y decisiva para cambiar nuestros conocimientos y nuestros análisis. Así que bueno, de todos esos 4 niveles tan importantes de lo que es la vida pública, nos quedamos hoy con la megapolítica, de momento. En la megapolítica de nuestro siglo, cuando estamos en un país, vamos a otro, viaja uno de un país a otro, ya os dije que nos encontramos con que es generalizado el esfuerzo por demostrar que nuestra ciencia, nuestra técnica, nuestra administración, incluso los mecanismos de organizar la vida de cualquier tipo, es moderna. La palabra moderna, que viene de una palabra modus odiernus, el modo moderno, el modo de hacer las cosas como hoy, ¿no? Y como ayer, ¿no? Hacer las cosas pendientes de hoy y para hoy. Tengo que decir que en este aspecto hay algo que sí que quería introducir nuevo. Y es que la ciencia pública y la ciencia política, cuando estudia la ciencia política, se estudian los procedimientos, los hechos, las cosas que están ocurriendo. Hay que decir que la ciencia política tiene una sensación de modernidad, pero es que tenemos que analizar con cuidado porque no es igual en todas partes. El primer cosa que vemos es que uno llega a un sitio y dice, sí, son todos muy modernos. La gente, las personas, hay como un afán de ser moderno, más moderno, incluso postmoderno. Ha habido muchos esfuerzos grandísimos en la economía, en el comercio, en la industria, en el tratamiento de las personas, en la moral pública, que lo moderno es un vencedor innato de mecanismos. Fíjate que, claro, lo primero que nos encontramos al llegar a la vida pública, así en el mundo moderno, es el predominio de los ingenieros. Aquí yo he llamado este seminario teoría ingeniería, porque parece que los ingenieros son tremendos. Cuidado con la ciencia política y con los pensadores y los maestros, los estudiantes avanzados, porque parece que quieren denigrar un poco a la ingeniería como algo rígido, algo que le falta desde corazón hasta el entusiasmo propio de los países y de la gente y de la ciudadanía. Y empieza ahí a contraponerse con la teoría, con la teoría. Y aquí este punto quiero tocarlo. Cuando yo me planteo vivir en mi país y ver cómo puedo yo vivir mi vida, la mía y la de mis familiares y seres queridos, surgen rápidamente en el mundo moderno 2 aspectos. Uno es lo que llamaban ya la cultura griega el bios teoréticos, es decir, todo ese esfuerzo que hacemos por entender, comprender y explicar lo que está pasando en las ciudades y en los países. Y del otro lado estaba, pues, bios teoréticos y por otro lado la ciencia experimental. Y estaba, pues, bios teoréticos y por otra parte la experiencia, la experimentación. Eran como 2 aspectos que hacen que por un lado tengamos la teoría y otra parte la ingeniería. Pero una cosa nueva que no había pasado hasta ahora es que parecía que la inventiva, la creatividad, el inventarse cosas y modos de arreglar las cosas, que iba a ser fundamentalmente algo de la teoría. Y surgen ya en 1700, en el siglo XVIII,
con la Revolución Francesa y las nuevas revoluciones, y aparece la idea de inventarse nuevas cosas, nuevas maneras de entender la vida y la muerte, y la pelea y todo. Hay nuevas formas creativas. Pero claro, esa forma tan creativa, que es lo que uno cada vez se va perdiendo más, porque van apareciendo las ideologías, van apareciendo formas muy rígidas de explicarlo todo, y la ingeniería política poco a poco, sobre todo la parte más conservadora, la va a echar fuera. Los ingenieros de la ingeniería política se dan cuenta que hay cosas que no se pueden aceptar en el estudio público, no se pueden aceptar. Y aparece la idea de trabajar, como veremos después, trabajar con detalle y con una manera de estudiar los casos, de estudiar las circunstancias, desde las guerras a las revoluciones hasta las luchas entre las clases sociales. La ingeniería se plantea algo mucho más práctico que la ingeniería, que la teoría. La teoría con el tiempo y después de las guerras mundiales ha quedado muy desprestigiada. Muy desprestigiada porque la gente no sabe qué hacer con ella. Han surgido unas teorías que han arrasado a las demás, que han explicado la vida, la muerte, el dinero, los negocios, todo eso lo han explicado. Pero estas ideologías, esta forma de explicar las cosas creativamente para que nos enteremos de qué va la vida, poco a poco se han demostrado que no explicaban de qué va la vida. Venían fracasos, fracaso tras fracaso. Y así que ya las ciencias modernas empieza a plantearse que para ser verdaderamente científicos hay que ir a la explicación empírica, con datos, con experimentación. No se puede aceptar mucho la explicación ideológica si no hay investigación empírica y que se comprueben los datos y que se hagan las cosas con un rigor que no se conocían hasta ahora. Uno puede ser de una ideología, pero bueno, y luego hay otra, pero... Otra cosa importante es que en el siglo XX, que es donde se produce toda esta apoteosis de lo teórico, fijaros que hay dos guerras mundiales, como hemos dicho. Dos guerras mundiales, mucho cuidado, la primera casi es peor, en que aparecen millones de personas muertas en la guerra. Millones. Aparecen millones de personas muertas, personas que quedan luego enfermas, personas que quedan desquiciadas por la violencia y la guerra. Y este es el asunto. La guerra, ¿qué pasa con la guerra? ¿Es aceptable por científicos que lo que quieren es el bien de la población? Se piensa que sí, porque va a traer la revolución, va a traer los cambios, va a traer la emancipación de mucha gente que no tenía nada, pero poco a poco aquello no es sostenible. Por ejemplo, que en los años del principio del siglo XX, los países europeos más beligerantes entonces, básicamente Francia, Inglaterra, Alemania, luego también está Rusia, pero esos países se encuentran con que van a plantearse unas acciones públicas pero que desencadenan una guerra. Es que esa guerra trae millones, deja millones de viudas jóvenes en Europa y deja a cientos de miles de enfermos, de personas lisiadas, pero millones. Se piensa que hay pues hasta 20 millones de heridos y millones de muertos, millones de enfermos. El ver que con la guerra tú puedes desmontar toda la torpeza que ha tenido la política y los abusos, había valido mucho tiempo, eso lo habíamos aceptado, pero empieza a verse como algo muy delicado. Cuando se firma un armisticio entre Alemania y los países vencedores de la guerra, pues también aquello no ilusiona a nadie. Hay que pensar en millones de alemanes
jóvenes alemanes, también mayores, que es que mueren en la guerra. Mueren y se les destruye y pasan unas circunstancias muy graves luego de predominio, de campos de concentración. Alemania queda totalmente desmontada. Es más, cuando se hace el pacto, el armisticio, el paro de las guerras, que se paran porque Alemania se da cuenta que los soldados se escapan ya de la guerra, ya vuelven, ya esto no lo vamos a ganar. Una guerra que empezaba diciendo, esto es una cosa facilísima, lo vamos a lograr en unas semanas y años. Luego, otra cuestión también que llama mucho la atención es cómo se pelean los países que son de una cultura relativamente cercana. Los alemanes, los ingleses, los franceses, los españoles no participaron en eso. Pero, de momento, bueno, y esto, que eso llegue a tal destrucción, a tal, no sé, tsunami tan... Es que quita la fuerza de la política. Pero ¿cómo que qué se ha logrado con irse a la guerra todos esos millones, que son millones de jóvenes, a pelear? Luego los tratados que hacen, que son muy crueles. Alemania la desmontan, le quitan todos los territorios, todas las... En fin. Y los otros pues aguantan, humillan, tal, con razones, porque claro, lo que había hecho Alemania era lo que había hecho Alemania con los ataques a las minorías, a los judíos, tal. Quiero decir con esto que ¿de qué sirve la ciencia política? ¿De qué sirve la ciencia para el siglo XX que se encuentra de pronto con que no tiene soluciones? Solo millones de muertos, enfermos y más enfermedades, ya no digamos las enfermedades. La pandemia de entonces pues se llevó por delante, dicen, no se sabe si 30 muertos. La gripe famosa, que no es la gripe española, era la gripe de Kansas, que surgió de una gripe aviar en el estado de Kansas de Estados Unidos. Pero, todos son montajes, mentiras, calumnias, de unos con otros, pero de unos con otros. Unos destruyen a otra sociedad, pero a otra sociedad, luego cuando van a la guerra, igual. Todo esto viene además en un auge de que vamos a ganar, vamos a generar una sociedad nueva, vamos a destruir la injusticia, vamos a destruir la pobreza, en fin, todo una efervescencia, pero ¿qué queda de eso? Queda un desastre grandísimo. Y dentro de ese desastre, yo creo que hay que ahora meterse un poquito nosotros que estamos aquí, que eso no lo podemos usar, esa manera de pensar, de hacer la guerra, de hacer la política, de hacer ahora en nuestros países, ahora que tenemos la pandemia, tenemos las guerras, tenemos las dificultades que tenemos en todo tipo, la humillación de unos países por otros. ¿Qué hacemos? Porque ¿con qué? ¿Con qué vamos a utilizar nosotros? ¿Con qué herramientas técnicas para desmontar, como decía Maimónides, la corrupción y la corrupción y la muerte, sobre todo la corrupción y la guerra? Yo creo que lo primero que aquí vemos es que la ciencia política pues da pocas soluciones, pocas. Se va una y luego viene otra, y se van los conflictos. No. ¿Y entonces por qué? ¿En qué vemos el destrazo de la ciencia política desde el punto de vista culto, y civilizado y bondadoso? No culto de que sean personas ricas y sabias, no, de todas las clases sociales. Pues lo primero que vemos es que la ciencia política ha fracasado. Hoy no nos lleva a ningún lado. La gente dice que sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero en el fondo no va a ninguna parte. A ninguna parte. Vamos básicamente a ganar dinero, que es lo que queremos para tirar la vida adelante, ganar dinero. Y luego, otra cosa que nos llama mucho también es la mandonería, el mandar, los afanes, etc. Pero, volviendo atrás, el primer fracaso es la ciencia política. Segundo,
El segundo fracaso, todavía más grande, es que la ciencia de lo público no pudo prever lo que venía en el siglo XX. No lo pudo prever. Vinieron una guerra, vino otra guerra, luego vino otras guerras en Europa, vinieron tal, y vino así, pero arrasando las guerras que se movían mucho con el colonialismo. Porque lo que movía a esos grandes países que son tan cultos, pues qué culto es Francia, pintura, tal, o España, ¿no? Con todas estas cosas que he tenido, o Alemania, ¿no? Son países que tienen mucha tradición culta y avanzada. Y no digo que no, porque lo tienen, pero por ahí no se va a ningún lado. Y entonces aquí nos encontramos con que no se puede prever, que cuando llega la guerra española, pues prácticamente, tal y como fue, cuando llega la guerra francesa, que va a atacar junto con Inglaterra y Alemania, pues resulta que no logra nada, prácticamente no logra, porque dice, no, lo vamos a acabar en 2 semanas, tranquilos, en 2 semanas se acaba esto y no va a haber guerra de nuevo. Pero ya lo creo que hubo, y una guerra que duró años y con muertos de millones. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando leemos novelas, leemos libros de historia? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos podemos vanagloriar? Sí se han hecho muchas cosas, como es avanzar la tecnología de las ciudades, las infraestructuras, la sanidad, sin duda. Pero hay otra parte que no se ha avanzado nada, muy poco. Y es todo el hundimiento de la utilidad que tendría la ciencia de lo público para desmontar la corrupción y la violencia. Otra cosa que también nos encontramos en el siglo XX, para que nos vayamos dando cuenta de dónde nos tenemos que ir, que este curso pretende irse de ahí, es la destrucción, la corrupción sistemática. Yo es que todos los países que he podido ir visitando y en los que he podido trabajar, casi todos bastante avanzados, resulta que el asunto de la corrupción es algo sistemático. Es sistemático. Cómo está destruida el tejido de todo tipo, el tejido moral, el tejido industrial, el tejido... Cómo se utilizan herramientas prácticamente mafiosas para lograr el beneficio en los negocios. Se busca el truco, la mentira, el engaño, y esto se generaliza. O se generaliza mucho, ¿no? O sea, de hecho en todas partes, pero en realidad... Así que tenemos una serie de cosas que nos van diciendo, bueno, y esto es la ciencia pública lo que ha logrado. El último que podríamos decir es la destrucción del planeta. Esta queda muy atrasada, porque hay muchos países que no están en eso todavía. Pero sí hay ya países que empiezan a darse cuenta que el planeta se está disgregando, que se está deteriorando y que no tiene no se ven grandes movimientos para parar esto. Así que yo creo que con estos fracasos de la ciencia política tan grandes, hay que ponerse un poco, ¿no?, atentos. ¿Qué podemos hacer en un país? Pues en Colombia, en España. ¿Qué podemos hacer para que se desmonte todo eso que cada día se enraiga más? Y que no hay quien lo saque. Se saca con palabrerías, pero está... Luego, otra cosa que tenemos es, hoy cuando miramos cómo viven las personas, el auge de lo dictatorial. Esto sí que seguro que no todo el mundo lo ha pensado. Hoy se vive con un gran cultivo y una gran admiración por lo dictatorial. El mandar. Decía Maimónides, ¿cuál es? Estamos hablando del año 1000, de la tradición judía. ¿Cuál es la principal o el principal objetivo de la política? Hemos dicho desmontar la corrupción, desde luego, pero también habría, y que además
Hoy todavía se sigue haciendo, pero hoy no se permite decir, parece como si ya estuviera arreglado el problema. Y por otro lado tenemos desmontar la corrupción, pero por otro lado es decidir, organizar quién manda y quién obedece. La vida de las personas, estamos así en grupos, o estamos en sociedades, o en distintas uniones humanas. El problema que tenemos es siempre nos llega por una parte quién manda y quién obedece. Así que no lo tenemos resuelto. Se pensó que los ricos, ahora ya no es los ricos, porque ahora ya las clases sociales se pensó que eran unas razas sobre otras razas, los mayores sobre los pequeños, ojo con eso, mujeres y hombres. Y así que el auge de lo dictatorial y de lo totalitario no es que esté yendo, es que va más. Hoy tenemos Es que uno se rompió, uno está roto, el palito que lo... Perdón, profesor, disculpe, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ya lo cerró, profesor, siga, qué pena. Bueno, no pasa nada. Así nos da un poco de aire. Mira, yo creo que hoy, aparte, tenemos el asunto, pues, yo creo que es muy grave, ¿verdad? De todos estos fallos de la vida, no es de la democracia, es de la vida. De la vida. Y cuando uno va viviendo, a poco que vayas viviendo y observando la vida, ves que deja mucho que desear, está cargada de violencia y está cargada de fracasos. Bueno, algunos dirán que no, bueno, es la vida siempre pasa eso. Bueno, hasta ahí nos vamos a callar, porque puede ser que con eso nos dejen callados. Pero quedan más cosas por decir, muchísimas más cosas. De momento ha habido rasgos nuevos que antes no había y que ahora sí los tenemos, ¿no? Sí los tenemos. Y otra cosa que también va a ser muy importante es que hoy cuando las personas se ponen a trabajar o a vivir, resulta que la forma que tienen de entender la vida, entender la ciencia, entender las costumbres, de entender los éxitos y fracasos que nos esperan en la vida, todo eso es una forma hoy muy especial. Es lo que hoy diríamos que sería una sociedad vigilante. Las personas, cuando nos educan en las familias y luego en los colegios, luego se educan en grupos, los amigos, tal, hay mucha vigilancia. Además, yo creo que incluso en muchas familias, sobre todo en la tradición cristiana, no te digo que las otras no, pero esta la tenemos muy cerquita, la tradición cercana, es que hay mucho control de la forma que nos expresamos y lo que se ha hecho es, vamos a ver si la expresión podría valer así, la forma que tenemos de hablar, de entender, de disfrutar, de lograr a las personas, de mover, es como si fuera un pensamiento, el que usamos, se podría decir liofilizado. Es un pensamiento que está completamente, pues sí, liofilizado y claro que cuando lo utilizamos, pues va dejando por el camino muchísimos peligros. Otra cuestión también que tenemos es que cuando estamos diseñando un país, los que lo diseñen, que todos hacemos un poquito de eso, el diseño de la macropolítica, igual que organizan muchos países, organizan desfiles inmensos, ¿no? Porque organizamos cómo se reparten las autoridades, cómo se reparten las armas, o cómo se reparten... Bueno, pues eso es muy delicado porque es un diseño macropolítico que se basa en una forma de analizar las cosas, en una forma de pensar, de estudiar y de organizar el asunto que se podría decir es, vamos, de hecho es vigilante. No hay parte alguna del ser humano que no sea vigilante. Es más, los niños casi ya se les educa un poco como si estuvieran en un entrenamiento de espías. Es muy frecuente. Claro, les educan
a los padres, buscan a los hijos a las parejas, en los negocios aparece mucho y cada vez más avanzado la vigilancia. Pero ¿de dónde viene tanta vigilancia? Es casualidad, es una moda que se ha plantado. No son modas, son cosas que vienen larvadas y metidas en la forma que tenemos de pensar, de analizar, de estudiar, y que nos vamos quedando, no ya obsoletos, nos vamos quedando completamente desorganizados y un poco destruidos. ¿Y de dónde han traído entonces los ingenieros? ¿De dónde han traído toda la forma de pensar y los teóricos? Pues es que vemos que, para empezar ya, han surgido, en los teóricos ha surgido lo que se puede decir que sería, los teóricos buscan una forma de organizar el pensamiento y de organizar las cosas totalmente, ¿cómo os diría yo? Todo muy colocado, muy puesto, muy tal. Pero no saben bien de dónde han traído todos esos mecanismos. La matemática, la geometría, ahora los algoritmos, las técnicas lingüísticas, todo está muy bien. No es que esté mal, que está muy bien, pero si no se sabe de dónde viene y cuándo nos lo traen y lo utilizamos, tú fíjate qué haces con eso en un colegio de enseñanza media o en las universidades, es muy difícil. Así que bien, pues tenemos que la teoría y la ingeniería están ahí metidas de hocico, venga, allá vamos. Pero ya nos empieza a aparecer algo que ya tenemos que aquí marcar. Lo primero es que esa manera de pensar, no sé si hace 300 años, esta manera de pensar moderna se puede decir, esas ciencias modernas del modus odierno, el modo de hoy y tal, se puede decir que tiene dos arranques. El caso de Colombia está claro porque tiene su primer arranque, ¿sabes? Es una cultura occidental, tiene todo el mundo occidental y precedente. En el caso de España igual. Pero entonces yo creo que toda esa inventiva de los ingenieros, ¿no? ¿De dónde ha salido eso? ¿Dónde se ha prestigiado? ¿Qué cosas se han quitado para que pueda surgir la ingeniería? Y entonces aquí nos aparece que el pensamiento del ingeniero difiere ya de que un poco su inventiva se va a desnotar, también la de la teoría. Fijaros que la invención de los ingenieros, la inventiva, viene de la forma que tenían de hablar en el mundo griego, es el mundo que el mundo moderno tiene. El mundo moderno se ha agarrado al mundo griego y lo está utilizando para limpiar, para quitar, para arrasar. No es que no sea valioso, que es muy valioso el mundo griego, pero están haciendo unas barbaridades quitando otras cosas, colocando el mundo griego ahí, en la cima, que luego no se les lee. Se coloca en la cima como si fueran iconos o como si fueran un poco... pero no se les lee. Bien, pues la teoría de la ingeniería tenemos que había dos maneras en el mundo griego, en las ciudades, vamos a poner Atenas, pero había muchas otras más. Las ciudades griegas ellos tenían la cuestión era cómo los ciudadanos, desde que salían de sus casas o de sus sitios, iban poco a poco aprendiendo a estudiar, a aprender, a leer, a discutir con otros, a participar en los eventos públicos, en fin, a ser ciudadanos. Y ellos sí que veían, los maestros griegos, eso todos, veían que había una parte inventiva y que luego había otra parte, pues, diferente. Por ejemplo, se decía que en las 24 horas que tenemos nosotros, ustedes o yo, tenemos una serie de horas al día que son horas retóricas. No lo que dice hoy la ciencia habla de retórica, que eso no vale para nada, realmente. Había una parte retórica y había una parte letárgica. Es decir, que una persona cuando sale de su casa, cuando vive y come y trabaja y se divierte y busca y pelea, las personas tienen una parte que se puede decir que es muy retórica
y que tiene tres partes para organizar el pensamiento, la argumentación, el estudio, el análisis de las cosas, que daban mucha profundidad a los ciudadanos griegos, que eran bien listos en ese aspecto. Tenían, pues, tres facetas, tres partes. Una era la inventiva. Lo primero que una persona cuando quiere hablar y decirle algo a otra es inventiva, la invención. Hay que inventar y saber qué es lo que uno quiere decirle a la persona que me va a escuchar. Después tenía otra parte que era la disposición. Es decir, esto ya dicho por los retores latinos, la disposición consiste en que todas las palabras que te vienen a la cabeza, que estás organizando para poder expresar lo que tienes que decir, las tienes que colocar y organizar con mucho cuidado para que puedan luego ser claras, expresivas y locuaces. O sea, había invencio, disposicio y elocucio. Es decir, la práctica, que se diría. Había más otras formas de también, otras partes de lo que era el hablar, pero estas tres son clave. Y yo les digo porque va a servir para ver qué es lo que le van a quitar a la ciencia pública aquí. Lo que le van a quitar va a ser, en principio, es mucho la invención. El inventar para la ciencia eso va a quedar poco a poco, por el avance de Europa y de sus culturas, va a quedar muy desprestigiada. Porque la Europa que se hace cargo de esa inventiva, cada día la va a tener pues eso, más desacreditada. Otra cosa también que ahí tenemos es que tiene luego la parte vigilante en la vida de una persona, el ser humano, y otra parte letárgica. Por ejemplo, yo pues tengo una parte vigilante, que tengo que estar atento, de que no se me olvide nada, de que no se me descoloquen las cosas, de que no se me pasen los detalles. Estar vigilante de mis intereses. Muy vigilante. Constantemente vigilante. Y luego hay otra parte, que es la letargia. La letargia viene de un río griego, que era el Leceo, que estaba en la parte del submundo, digamos, los que morían, bueno, de un mundo muy profundo, de sueños y de... Pues en el Leceo lo que nos decía es una parte nuestra que no duerme, que no tiene, digamos, no se colga, no duerme, que tiene un mundo ahí muy complejo y muy rico y que complementa a la vigilia. Es que había vigilia y letargia en la vida de una persona. Había veces que tenía que estar vigilante y veces que estaba letárgico. Desde luego, para ser vigilante, pues se prestaba mucho el estar despierto. Pero es que hay que dormir. Hay que estar despierto, pero el ser humano tiene que dormir mucho. Y si no pudiera dormir, no podría pensar. Pero no se ha sabido bien colocar eso bien siempre. Y bueno, se ha pensado que era un juguete, lo de la letargia, la cosa de niños, un juguete de gente muy... Sí. Bueno, pues tenemos ya que todos los que estamos aquí en este curso, por eso lo menciono hoy, porque vamos a ir entrando más y más en eso, tenemos una parte vigilante y una parte letárgica. En fin, en resumidas cuentas, eso es muy difícil de sobrellevar y iremos poquito a poco, pero bueno, yo ahora que ya me he metido en esto, vamos a hacer ahora un pequeño alto, de descanso, podemos hacer 15 minutos, y a continuación, punto, ¿no? Pues volvemos a hablar de estos asuntos. Y os quiero hablar también pues de otro, para que lo vayáis pensando, ¿no? Que es la omnipotencia. La omnipotencia es un concepto muy político porque habla del poder y es fundamental en cómo se ha organizado la ciencia, el arte, de cómo se ha no sé, la eficacia. Y esto es importantísimo y es clave en la forma que tenemos de pensar, de vivir, de sufrir, etc. Y también hablaremos, ahí me quedo, la watchfulness, de Michael Walzer, investigador muy interesante en ese que habla de cómo hay una parte del ser humano que está siempre watchful,
observando, cuidando. Tenemos una parte que no para de estar observando, espiando y controlando. Y veremos también esa dialéctica y esa... Muy bien. Comienzo ya, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues vamos a volver a seguir el hilo que llevábamos con cosas nuevas, porque estábamos hablando. Fijaros que yo, aunque os he estado hablando en cierta medida del pasado, del mundo griego, de tal, pero lo que me preocupa hoy al plantear este seminario, lo que más me preocupa es quizá ver que estamos metidos en un mundo público y político, en el mejor sentido de los términos, en general, en todos los niveles, y que estamos metidos en un mundo público en el que la metodología que tenemos para expresarnos, cuando vamos y trabajamos en los negocios, trabajamos en la vida de todo tipo, pues nos encontramos con que tenemos una forma de expresarnos, de vivir, de organizar nuestra muy especial, y que hoy vemos que no nos arreglan los problemas. Hemos hecho muchos avances, desde luego, muchísimos. Hemos hecho muchísimos avances para lograr que nuestros países, nuestros gobiernos y nuestros avancen adelante, desmonten los problemas, pero no se desmontan tanto los problemas. Bueno, a lo que voy es que cuando partimos del mundo griego, que veíamos cómo ellos tenían dos formas de plantearse el ir en público todos a la plaza, o de ir a las guerras, o de ir a los negocios o a los mares, la forma que se va a ir poco a poco estableciendo de expresarse el ser humano es esta forma dialéctica y no retórica. Una cosa en la que no me voy a detener mucho porque es clave y la vamos a mencionar mucho, es que cuando hablamos las personas ahora, sin darnos cuenta, estamos hablando de una forma muy dialéctica. ¿Y por qué es dialéctica? Pues que la forma de hablar que han tenido siempre los seres occidentales era, y sobre todo el arrancar griego, luego arrancar latino y otros, es una forma en la que no se puede utilizar toda la cabeza, no se puede utilizar todas nuestras capacidades. Y entonces nos encontramos con que tenemos, lo tenía yo aquí apuntado, tenemos pues, una forma de hablar en la que el cerebro, o sea, nuestra cabeza, monta los argumentos, las defensas, los ataques, el humor, todo a través de algo que quiere que se quite. Y es que nuestra forma de pensar está contaminada. Y está contaminada por cuestiones muy poco racionales. Está contaminada por las religiones, por los sentimientos religiosos. Está muy contaminada por los sentimientos también ideológicos después ya, es un mundo más moderno. Pero ¿cómo que está contaminada? Pues está contaminada porque lo que sí que busca el ser humano dentro de los países modernos, busca el controlar definitivamente todos los aspectos irracionales o poco dominados por la mente y, en fin, el coraje de los seres humanos. No se puede dejar al ser humano que se deje arrastrar por las pasiones, los sentimientos, las traiciones, en fin, los miedos. Así no se puede ir. Hay que buscar una forma mucho más eficiente y más técnica y científica. Y eso Grecia lo hará muchas veces, pero esto cuando se empieza a ver al ser humano, los propios muchos griegos se daban cuenta que en el ser humano había muchas cosas que no estaban bajo el control de la voluntad. Aparece aquí una tendencia que es la nuestra, y la vuestra, la mía,
por eso me salto de eso que estoy hablando, y me recalo ahora, y es el control de nuestra vida, del gobierno de nuestras vidas, un control muy fuerte y reglamentado y dominado por el poder de mandar, el poder ejecutivo, es decir, la memoria y la voluntad. Lo que nos interesa más que nada hoy día en los negocios y en los trabajos es controlar con la memoria y la voluntad todo el funcionamiento de nuestra persona, de nuestro ser, digamos, es de nuestros gobiernos. Claro, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué ha sido ya sin parar que se vaya echando fuera todo lo que no sea control, vigilancia, ciencia, tecnología? ¿Por qué en la ciencia política no se admite ya lo que no sea así? Primero porque se piensa que en la política se mezcla mucho la religión. La religión siempre ha fastidiado, la teoría política ha fastidiado los argumentos, porque se piensa que esto no se puede ni discutir, son algo tan personal y tan de un grupo contra otro. Yo creo que ahí es lo primero que tenemos que ver. En la ciencia pública siempre ha estado metida la religión. No digo las religiones de ahora, que eso cada uno tiene la suya, no, la religión. Es decir, que tú vayas a hacer algo y te arrastre, tus sentimientos te arrastran a donde tú no querías ir exactamente. Y la religión, pues, fue avanzando de unas cosas a otras, pero en la ciencia de lo público se intentaba controlar todos esos impulsos y sentimientos que llevaban a los seres humanos a... Sobre todo la ciencia política, es decir, los más sabios, los más técnicos, los que más sabían utilizar el pensamiento, organizarlo y entrenarlo para que no nos fuéramos a objetivos un poco ridículos. Fijaros una cosa, y no me voy a extender mucho, el propio Aristóteles, que pasa por ser de los sabios griegos, pues quizá el más exitoso porque era muy preciso y muy capaz. Pero cuando lo miramos y sabe que pasa por ser tan avanzado, tan moderno en ese sentido, y tan... Él funda una escuela que lo van a llamar liqueos, igual que otros pensadores grandes también tienen sus escuelas, pero es curioso que en la de Aristóteles, que es tan completamente preciso, exacto, que no repite las cosas, que analiza las cosas, las monta, las ve. Bueno, pues él lo monta, se llama Liqueos porque lo monta en un sitio que estaba destinado a Apolo Liqueos, es decir, a un dios. Fijaros que con todo lo que se nos han metido, nos han contado en vuestros países, en los míos, que no, que es que el liceo era pura exactitud, precisión, ciencia, que abría el camino a una forma de pensar las cosas mucho más inteligente y eficaz. Pues resulta que tenía una universidad que la plantaba y le da el nombre de un dios local, Apolo Liqueos. ¿Esto qué significa? Pues significa que el propio Aristóteles pone un nombre religioso a su universidad. Hay que fijarse que cuando nosotros tenemos ahora, montan en un país, montan una universidad y le ponen un nombre, la Santísima Trinidad, o le ponen otros nombres, o le ponen nombres del tipo que sea, no marxistas. De cierto modo se sigue con esa idea, ¿verdad?, de darle a los lugares donde se estudia y donde se trabaja, pues se le da este componente que nunca lo quisieron los politólogos, nunca lo han querido, porque es entregarte a los ataques de la furibundia de los componentes irracionales. Claro, y vemos que eso, pues no. Ya no digamos si nos metemos con Aristóteles, que se puede decir muchas más cosas. Y aquí vemos que el cómo hablan nuestros militares, cómo hablan nuestros políticos, cómo hablan nuestros gobernantes y nuestros maestros, deja mucho que desear sobre la exactitud, el rigor y la ecuanimidad que a veces uno busca en el pensamiento de este tipo. Luego hay otra cosa, y es que aparte de que se mezcla la religión,
se mezclan también pues, otras muchas cosas. Se degrada los componentes irracionales, los ataques de furia, los ataques desquiciados, los odios. Uno de los componentes más fuertes del pensamiento es el odio, la fobia. Tener fobia, ¿no? Los nacionalistas tienen fobia inmediatamente. Ya la fobia te da una fuerza para destruir al que tienes enfrente, pero además para tú darte fuerza a ti. Que muchas veces se busca más la fuerza de uno. Y claro, ya uno está viendo que con el avance del Renacimiento y después no hay que esperar mucho. Se ve que la ciencia cada vez ha caído más en la guerra, en la destrucción, en la aniquilación, hasta llegar en tirar bombas nucleares en dos ciudades habitadas. O el tirar todo el exterminio que hicieron los países, desde la Unión Soviética hasta todos los otros países que han tenido colonias, Francia, Alemania, España. ¿Qué es eso el amor a la patria? Son unos sentimientos tan fuertes que te arrasan, que te arrastran. Y con todo eso, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si ahora queremos montar cada vez más un planeta que esté contenido y que sea capaz de encontrar avances eficaces. Bueno, pues la cuestión es que a ningún lado. La ciencia se va a arrimar mucho a la biología, a la física, a las ciencias rigurosas, exactas, y que no se dejan caer en todos estos entusiasmos y en todos estos fanatismos. Claro, esto, francamente, lo que va a llegar cada vez más a la ciencia es a la investigación empírica y a quitar la inventiva. Había que quitar la inventiva al pensamiento, y la inventiva se quita, en el caso de los ingenieros, se les quita la inventiva, ¿no? La inventiva se le quitó por primera vez de la forma de pensar que tenemos los humanos, nos la extirparon, sobre todo de la parte más, digamos, letárgica. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, que decimos, que pensamos que no las controlamos. Pero vamos, es que no es solo eso, es que hay unos años de la vida en que no tenemos ni idea de cómo controlar eso, pero seguimos viviendo, seguimos teniendo fuerza, agresividad, inventiva, pero no sabemos, porque no tenemos, a menos de 3 años, es que no se sabe ni qué hacer. Luego, hay vida, pero no hay organización, control, eficacia, no lo hay. Hay que ir, esto lo quito porque no me vale, esto tampoco, esto también. Y entonces, yo creo que, bueno, veo que montáis, ¿tienen alguna cámara, por favor, apagar las cámaras? Sí, que me les he visto. Y entonces, yo creo que todas estas formas de pensar que tenemos de pensar y de vivir, bueno, unas vidas, que por cierto, las vidas que tenemos son cortas, tampoco son tan largas, aunque vivamos muchos años. Nos encontramos con que, ¿y qué podemos hacer para desmontar la barbarie de lo que estamos viviendo en el siglo XX, en el siglo XXI, con la ciencia de lo público? Es muy poco capaz la ciencia de lo público. En cualquier momento se llegan a extremos violentos, a extremos muy equívocos. Y ahí tenemos que, claro, ya estamos con esos seres humanos, esos personajitos que somos, sobre la faz de la Tierra, y que nos estamos ahí metidos y que intentamos pensar, que intentamos hacer, como decía Maimónides, desmontar la corrupción. Lo intentamos hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo si no tenemos control sobre todos esos elementos irracionales, violentos, fóbicos, histéricos? Si es que no lo podemos hacer, porque no tenemos ni edad ni capacidad. Bueno, pues entonces yo creo que lo que sí vemos ahora es que los investigadores se han empezado un poco a separar de todas estas cuestiones tan irracionales que no dependen ni de la memoria ni de la voluntad. Entonces ahí sí que hay muchos pensadores y muchas personas que quieren desmontar eso. Concretemos. ¿Qué es lo que hay que desmontar? Porque si no, me torno. Lo primero que hay que desmontar es que los
es que hay que ver que hay que desmontar las ideologías, no porque sean de partidos políticos, no, las ideologías, los trabajos inventivos, hay que tener mucho cuidado y dejar solas pues las que sean verdaderamente justas y libres. Es muy difícil decirlo, pero es que hay que desmontarlas porque hay muchas y que cambian y que tal. Luego, la mentira sistemática que hay en la política, porque es con lo que uno se defiende. Luego, también degradar la teoría política va a ser muy difícil. Entonces hay que ir a la ciencia experimental, al trabajo de campo que se dice. Que no han logrado hacer pues algunas partes de la ciencia pública. Que viene a ser más o menos que salir al campo es una cosa un poco sencilla, ¿no? Porque lo que no se puede es estar ahí dándole vueltas y vueltas a todos esos ingredientes mentales que no están bajo nuestro control. Es decir, que las personas que están en la política no están bajo el control de la ciencia pública. Y de hecho, pues hay muchos asesinatos, hay muchas degradaciones, hay mucho genocidio. Pero luego tenemos otra cosa. ¿Y cómo hacemos o cómo podemos hacer nosotros con los investigadores empíricos que ya están ahí, ellos ya? ¿Y qué podemos hacer para evitar que venga toda esta especie de oleada de engaños y de timos? Porque hoy es frecuentísimo en todos los países que los políticos tengan algo de timadores, tengan algo de engaño, de cuentistas, que la gente lo va viendo y no sabe qué hacer. ¿Siempre la ha habido? Pues sí, siempre la ha habido, pero es que ahora se supone que tenemos en manos de unas técnicas muy avanzadas de control de la memoria, de control de la organización. Pero claro, lo que no hemos logrado quitar es que se siga siendo vigilante. Hoy las personas cuando nos metemos en la política, en los comercios, estamos siempre vigilantes. Y lo que es más duro que eso, que enseñamos a los más jóvenes a que se metan ahí, aprendan y que entren prácticamente en la guerra. Eso, como decimos a los niños, la lucha por la vida. Hay que aprender a luchar por la vida. Hasta cierto límite, no mucho, sin hacer daño, pero ahí está esa idea. La lucha por la vida y el mundo vigilante. Claro, el mundo vigilante tiene una cosa pésima, y es que con esa manera de pensar, no se puede llegar muy lejos, porque es que se engaña la visión de lo público. Pues las personas no pueden funcionar si no tienen esa parte, digamos, letárgica. Y cuando llega ha llegado la guerra, la política, la fuerza, el engaño, el dominio, es curioso que los investigadores modernos, Cocotte que es el que más le alzan hoy, si os dan clase de teoría política, a Michel Foucault. ¿Cómo está la idea en poder desmontar, controlar, desarraigar toda esa capacidad de engaño y de dominio y de destrucción? Pero algo que no ven los científicos de hoy, esto ya nos vamos metiendo en cosas más de hoy, es que Foucault utiliza las mismas herramientas dialécticas que han utilizado los que han montado las cosas como están ahora. La forma tan equivocada, tan perversa y tan limitada de pensar. Sí que es cierto que Foucault al final de su vida tuvo un par de conferencias en las que se dio cuenta de esto y lo intentó ver, pero aquello no se ha hecho mucho caso, y el caso es que Foucault sí lo considera estupendo para eso, y que los partidos iban a destruir a los enemigos, a desmontar el error, a hacerse con la capacidad de hacer las cosas bien. Y bueno, todo esto no es nada nuevo, pero ahí está moviéndose. La dialéctica y retórica, tener solo dialéctica a la hora de pensar y no retórica, es muy peligroso, porque la gente hasta hace poco hablaban de pensar dialécticamente, dialógicamente. Parecía que con eso no se les escapaba la verdad.
porque estaban controlando los errores, organizando el pensamiento, etc. Pero eso no tiene sentido, porque en el mundo donde surge la dialéctica y la retórica era igual de importante que la dialéctica. No más, pero sí igual. Dialéctica y retórica. Y mientras no empiece, los estudiosos de ciencia política no empiecen a recuperar esa parte retórica, lo que significa a la hora de desmontar y de un poco curar el pensamiento de que se ha quedado totalmente un poco pues, machacado. Así que dialéctica y retórica se presentan ahora como una forma nueva de pensar y de sentir y de vivir, que va a traer muchas cosas que vamos a ver en este seminario. Pero ya empezamos por ahí algo, o se recupera eso o seguiremos igual. Con líderes monstruosos que nos engañan, con ideologías que se montan y que nos traen y nos llevan las unas y las otras. Y entonces, claro, con eso es muy difícil que uno empiece a pensar de una forma distinta. ¿Qué va a empezar? En los partidos. Vamos, en los partidos, en los puestos estatales, ¿no? Que ahora se consideran que están ahí para que sean ocupados con K. Y esta ciencia se encuentra que no tiene que contar. Antes hay que pensar dialógicamente. Decían así. No descaradamente, es que se lo creían. Pero eso es un poco como ha pasado también cuando, al pensar, el ver cómo se organiza la convivencia entre los ciudadanos y cómo aparecen las pugnas y las luchas y las vidas y las ayudas. Es un poco también así, ¿no? Cuando se ha ido degradando toda la letargia, ya ha aparecido lo dialéctico, un poco militar, y realmente se ha afianzado una vida política muy militar. Que tiene en el fondo, no es que sea militarista porque apueste por los ejércitos, no, en el fondo su manera de pensar es que está limitada, no puede llegar mucho más allá. A la hora de montar nuevas estructuras, nuevas instituciones, que tenemos algunas que funcionan muy bien, pero a la hora de comprenderlas, protegerlas, ampliarlas y girarlas para que no nos las lleven a la ruina de tantas prácticas nefastas. Así que vemos que sí, que la dialéctica la utiliza casi todo el mundo ahora y encima muy orgullosos de lo que hacen. Porque son una forma, ellos piensan que van a civilizar la vida política. Ser dialécticos civiliza la vida política, porque trae precisión, exactitud y diafanidad, etc. No hay. Luego, otra cosa también, el adaptar lo dialógico, la dialéctica a las ideologías, pues llama mucho la atención. Yo os lo ofrezco que lo penséis, porque ha llegado a todas las ideologías. Verdaderamente, las izquierdas europeas y revolucionarias francesas, ahí están todas. Pero es que luego aparecen en otros, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, tan profunda y tan sabia. En la escuela de Frankfurt, pues se adopta la idea del método para desvelar las ideologías y se adopta la dialéctica, es importantísima para los sabios de la escuela de Frankfurt, que lo eran y lo siguen siendo en buena medida. Y luego está, por otra parte, toda la tradición anarquista y marxista, que a pesar de todo lo que significaron, siguen siendo un entramado de la vida al que plantean pues muy duro y muy terrible. Ya no digamos los fascistas. En España, los fascistas españoles hablaban de la dialéctica de los puños y las pistolas. Entonces dicen, bueno, ¿y estas ideologías qué hacían? Unas de una forma u otra se montaban con sus dialécticas que iban a ser capaces, trabajadoras, valientes, aguerridas y que iban a ganar. Pero bueno, esto deja mucho que desear. Se ha degradado la teoría política. Yo creo que ahora prácticamente queda un poco la atracción populista.
tradición populista que se tambalea de miedo. Y luego hay otra cosa, que es que la ciencia política no se dedica solo, ni puede dedicarse solo a la macropolítica, es decir, al Estado-Nación. Porque es lo que yo, los colegas esos estudiaban el caso de la teoría del Estado, ¿no? La teoría del Estado la estudiaban de arriba abajo, porque pensaban que la política era el Estado-Nación y había que organizarlo con cuidado y con método. Hay que decir también que los estados, para montarse y organizarse y llegar a ser individuales, han hecho muchísimas violencias. Una de las formas más importantes que tenían estos países era lanzarse a la violencia. Y tenemos el caso de la fundación de los estados. Cuando ya se dejan los imperios, se desmoronan, y aparecen los estados, naciones que quieren ser libres, valientes, cultos, avanzados. Pero cuando uno los mira, hoy sigue habiendo, hay que pensar que seguimos teniendo ahí en las Naciones Unidas sigue habiendo 193 estados-naciones, más 2 de observadores. O sea que ni más ni menos. Pero ¿y eso a quién le interesa? Pues se piensa, hombre, pues le interesa a las personas de esos países, los que son patriotas, a los que les gusta mucho o sea, los que defienden su país, a los suyos, todos esos sentimientos del país, el territorio, el amor a los conciudadanos, todo eso que nadie nos atreveríamos a decir que no, porque sentimos cosas muy fuertes en ese sentido. Pero cuidado porque eso es muy pobre. Eso no da muchas explicaciones. En fin, y nos vamos a ver ahí entonces que tenemos, pues sí, un mundo en el que estamos viendo ahora la incapacidad que tienen los países para defenderse unos de otros. Guerras nos han parado. Las guerras siguen ahí, funcionando, y unos países intentan imponerse a otros. El esfuerzo constante que tienen los países por imponerse a otros. Ya, dejamos en la época tan importante del colonialismo, sin duda. Pero es que hoy, que ya eso pasó, en buena medida, tenemos unas luchas y unos desquiciamientos que porque no los queremos mirar, pero cualquiera de ellos, y que no se pueden achacar fácilmente ya a todas esas tradiciones ideológicas que te las explican. Si no, esto es porque aquí hay esto. Eso hoy cada día se hace menos accesible y además menos aceptable. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo este mare magnum, todo este embrollo y con estos engaños y con esta capacidad que hay de ocuparte de las cosas, ocupar los sitios y la metodología de ocupar las cosas? Pues muy difícil. Hoy muy difícil que los países logren acuerdos entre ellos con otros para montar una sociedad más avanzada, más lista y más pacífica. Dificilísimo. Y bueno, tenemos entonces, hay cosas que, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora con las fuerzas que tenemos a la hora de organizar y gestionar nuestros países? Primero, desde luego, es la metodología. La ciencia política empírica va a venir con la metodología, con la apertura de investigación, con salir de los gabinetes y meterse al campo, por eso es un plan de campo. La relación con el cliente también es una cosa importantísima, importantísima. Se puede ayudar mucho a salir de donde estamos, porque donde estamos creo que ya me habréis entendido que esto no va a ninguna lado. Luego, la actitud conceptual. Pues cuando uno analiza los conceptos que utiliza la ciencia hoy en la ciencia política, es que realmente son muy pobres y ya la ciencia sí que nos ha metido la idea de que son conceptos clasificatorios, analíticos, universales, bueno, también teorías parsimónicas, es decir, teorías que con pocos axiomas
que logren unas explicaciones muy amplias y muy hondas, también, eso es un buen avance. Y la conductividad de la teoría potente, es decir, que haya pocos axiomas, mucha capacidad productiva y que produzca una teoría patente, válida, para muchas de las circunstancias en las que vive la convivencia de las personas en política. Nos queda ahí ahora, entonces, estos personajillos que salimos a la calle y que tenemos, por supuesto, somos tan ejecutivos, y que lo que buscamos es ser ejecutivos, gobernar nuestra vida, dominarla, meternos en la lucha de la vida, dicen tantos padres a sus hijos y tantos maestros a sus discípulos. Pero en todo ese mundo aparece ya otra vez que los ciudadanitos dialécticos, la parte retórica, pues tenemos ahí una forma de ejercer el poder ejecutivo de nuestra mente, de nuestra vida y nuestro corazón, que es la memoria roja y la memoria verde. Y el olvido genuino. Cuando las personas salimos a vivir, pues pasamos desde que nacemos por muchas circunstancias muy difíciles en las que experimentamos la guerra, la humillación, el deterioro, los peligros, desde luego. Pero ¿cómo de ahí se sale para llegar a tener una cabeza más libre? Esto nos haría ver que lo ejecutivo del ser humano, la memoria y el olvido son importantes. No solo la memoria, sino también el olvido. Y nos lleva a que la forma que tenemos ahora de vivir las ciudades, habría un poco que revisarlas, porque es que puede que no nos estén llevando a ningún lado. Un poco estaba en esa visión dialógica tan desafiante de saberlo todo, antes también, está la preponderancia de la Acrópolis, que se decía en Grecia. Pensad que Grecia es un país que ha utilizado mucho, desde luego la cultura anglosajona, la ha utilizado mucho para arrasar y quitar y allanar. Y esto también habrá que pensarlo desde Latinoamérica, igual que habrá que pensarlo desde el Mediterráneo. Y aparece aquí que la parte alta de las ciudades que hay que gobernar, la parte alta acaba, en la fábrica acabará en la parte alta, en la Acrópolis, la parte alta. En fin, un poco como están nuestras ciudades, donde están también las universidades y las escuelas de mucho nivel. También otro punto, porque este ya más o menos lo sabéis, pero hay un punto que a lo mejor no lo habéis pensado, es cómo se desmonta en Grecia el pensamiento trágico. Eso fue clave, y no lo han visto los pensadores. Se desmonta el pensamiento trágico porque cuando dicen es que Platón, uno de los grandes, ¿no?, sabe, expulsó a los poetas, los expulsó de la ciudad. En su esquema que él hace de cómo debe vivir una ciudad para llegar a salir de la violencia, el atraso, la muerte, la miseria, todo. Platón, que era un extraordinario maestro, pero él menciona que a los poetas hay que expulsarles de la ciudad. Y en cuanto al teatro. El teatro, los poetas quedan fuera porque esa gente se pone a hablar delante de la gente y utiliza unas frases y unas cosas sin estar bien preparados. Y es un ataque muy grande a los poetas. Y entonces eso quiere decir que se tira por tierra el pensamiento trágico. Eso no vale. En la ciencia política valen otros tipos de pensamiento, pero el trágico. Luego también aparecen que las escuelas griegas habían quedado abiertas solo hasta que ellos quisieron, porque personajes que a los alumnos les enseñan, a los maestros griegos, pero no les enseñan de la manera adecuada a todos esos otros maestros que quedaron ahí, como Temistios y el propio Pitágoras, y que no. Entonces yo creo que aquí el conducir los deseos de los ciudadanos, que es en donde nos vamos a quedar quizá hoy, ahora pasamos a alguna pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, cuando tenemos una institución, una ciudad, conducir, nosotros o quienes lo hagan, cómo se puede conducir la ciudad, los deseos de sus conciudadanos de alguna manera? ¿Qué vectores tienen punto de aplicación, intensidad y sentido en las personas que se mueven por allá de distintas edades?
Y luego, ¿cómo se trata eso que Hannah Arendt llamaba los inter homines esse? Los intereses de los seres humanos. Y que los tenemos entre medias y que los tenemos que estudiar, comprender, disfrutar o controlar. ¿Y cómo viene luego todo esto de la conducta, la ética, la pública, el progreso, la transgresión, el retraso, todo esto a esos muñequitos que estamos por ahí viviendo, en parte? ¿Y qué visión histórica aquello traerá? Es decir, ¿cómo son los modelos de muñequitos ciudadanos que estamos aquí y que estudiamos y nos ponemos muy serios para poder entender lo que está pasando en nuestras ciudades? De desigualdades económicas, de delitos, de abusos, de guerras. Y eso nos lleva a que toda esa conexión griega, todos esos desmontajes que se han hecho del pensamiento y que han ido avanzando hasta que se culmina en la Revolución Francesa y ya cuaja y nos da el mundo moderno que lo tenemos ahora en nuestras casas y en nuestros países. Ahí es lo que tenemos que tener y tenemos que empezar a trabajar con mucho cuidado. Lo vamos a hacer el próximo día con la idea de mutus y muchas más cosas. Hoy ha sido el arranque, pero yo quería un poco meteros en una situación nada fácil. Porque sí, uno puede meterse en la política y hacer cosas y muy buenas, y hay gente que trabaja muy bien para la política, pero eso no es suficiente. Para que un país salga adelante y no vuelva otra vez a lo mismo, no se desfonde, no se desmorone y no predomine la corrupción o los timadores. Oye, en algunos países de Europa los estudiantes se están enseñando como timadores. ¿Cómo pueden timar a otros con engaños, con mecanismos engañosos? Y esto no puede seguir así. Pero por otra parte tampoco tenemos la capacidad para imponer ahí unas fuerzas terribles que luego no van a ninguna de esas fuerzas terribles, a lo mejor, pues son parte del problema. En fin, todo esto lo vamos avanzando poco a poco. ¿En dónde hay que tocar en la teoría política? ¿En qué puntos? En los ciudadanitos pequeños, por supuesto. ¿En qué puntos en la parte dialógica y de la destrucción de lo retórico? En toda la pérdida de lo lo teatral que decían más maestros. ¿Cómo todo eso se puede perder? Y todo eso que ha traído después para esta mutilación del ser humano en muchos países, que trae por delante destrucción y humillación. Pero no tiene por qué, porque a la vez se han encontrado muchas cosas nuevas. Y ahí es donde vamos a estar. En esas cosas nuevas ya, arrancamos en esas cosas nuevas y empezamos a ver, pues sí, eso, cómo se puede eliminar lo contingente o no, en fin. Paramos ahora aquí y con vuestro permiso, porque creo que ya sí es creo que sí quedan 7, 8 minutos, ¿no? Sí, profesor, nos quedan 11 minutos. Si Bien. desea, podemos Con mucho gusto. hacer una ronda pequeña de preguntas. Le voy a pedir el favor a las personas que deseen hacer una pregunta, nos ayuden levantando su mano en el botón de levantar la mano. Yo, pues, para que nos organicemos, yo le voy dando la palabra. Daisy Fabiola Beltrán, puedes abrir tu micrófono. Muy buen día, atento saludo a todos. Tenía una consulta que la hice iniciando, me causó curiosidad que él dijo que eran 4 tipos de economías, la megaeconomía, macroeconomía, microeconomía, pero no escuché, no sé si fue que no escuché muy bien, si me puede aclarar cuál es la cuarta, por favor. Mesoecología, que atiende a colectivos, a construcciones cívicas y sociales y humanas, que están por debajo del Estado-Nación, pero no llegan al individuo, al mundo interno del ciudadano. Que eso se recupera la ciencia política. No lo tiene, la ciencia política del siglo XX no sabía ni qué hacer con ello, pero ya sí se está recuperando. Y con un poquito de paciencia que lo vamos a dar aquí. Ahora estamos arrancando. Así que... Gracias, profesor. Mesoeconomía, gracias. Mesoeconomía, sí. Sandra Isabel, puedes activar tu micrófono en este momento. Me ha causado mucha inquietud el tema de la construcción del pensamiento para poder
cambiar los paradigmas que son los que nos tienen encerrados a las sociedades. Considero yo que tendría que hacerse un trabajo investigativo muy, muy importante porque creo que poder cambiar esos paradigmas para construir un pensamiento nuevo donde derrotemos la corrupción, donde podamos como neutralizar grupos como el Bilderberg, creo que se llama, que son los que nos, desde el punto de vista que usted dice, de los grupos megaeconómicos que nos tienen como títeres a nivel de los estados funcionando y condicionando los temas sociales y económicos de los países, incluso economías escalonadas que tienen sumiendo a la sociedad en una ruindad para producir investigación, una ruindad para producir una economía más justa y solidaria frente a los ingresos. O sea, yo considero que hay que ser muy, muy, muy estructurado desde la formación y creo que tiene que ver mucho con los pensos académicos desde los niños para poder hacer este tipo de conciencia contra la corrupción, porque es que desde los hogares permitimos el tema de las lastimosamente es así. Ese es mi aporte y muchas gracias, doctor Javier, la verdad, muy chévere, muy interesante y muy, muy, muy contenta. Gracias. Gracias, Sandra. Profesor. Digo que muchísimas gracias, Sandra, porque es muy profunda esa pregunta y deja muchas cosas abiertas para contestarla luego. Muchísimas gracias. Claro que sí, es que queda mucho por hacer, pero se puede hacer, ¿eh? La ciencia, y se han hecho muchas cosas, y de hecho en Bolivia se han hecho cosas muy buenas. Y vamos a ello. El próximo día nos metemos más a fondo. Más preguntas. Alejandra Sandoval, tienes tu mano levantada, podrías abrir tu micrófono. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Mi pregunta la hice más o menos como al inicio de la primera hora, pero va encaminada hacia cuando usted, profesor, estaba hablando sobre, netamente sobre la corrupción. Y mi pregunta iba hacia lo siguiente, teniendo en cuenta que la corrupción y todo el tema de transparencia uno primero ha permeabilizado todas las entidades y no solamente privadas, públicas, sino también privadas, primero. Y segundo, ¿cómo podríamos empezar a hacer una transformación, siendo que, como lo decía mi compañera anterior, se tiene que empezar desde una construcción social, pero es que esa construcción social la hemos permitido desde muchísimo antes, es algo que nosotros ya normalizamos, que como sociedad ya hemos venido heredando. Entonces ese cambio, que es casi un cambio de 360 grados para poder como tener una nueva cultura política y una nueva cultura realmente ética sobre todos los mecanismos y sobre todo el tejido social y el tejido administrativo. Entonces, ¿cuál podría ser esa base en la cual se podría empezar todo? Más o menos va hacia allá mi pregunta. Gracias, Alejandro, profesor. Sí, yo creo que es verdad que hay que, pero no va por ahí la cosa. Sí va, el interés que pones es muy cierto y muy veraz, pero por donde ha ido la ciencia política de construir cosas, no estaba preparada. Además, nos llevaba por unos caminos erróneos, así no se puede construir, unos sí y otros no. Las diferencias, los abusos. Creo que hay que ir un poco más atrás, más al principio, como empezaremos con, pues desde la parte de cómo se construye el ciudadano, y después habrá que ir viendo pues esa parte que tenemos de utilizar el cerebro y la ciencia para sacar otras cosas, porque donde estamos ahora no nos ha llevado a ningún lado, a la guerra. Nos lleva a la pelea, a la guerra de unos contra otros, guerras constantes, es que están las guerras constantes, los nacionalismos, los colonialismos, ¿no? ¿Si eso cómo se va a poder quitar si lleva muchos años? Bueno, es cierto, pero vamos a esperar, porque hay cosas muy interesantes y novedosas que están saliendo y mucha necesidad que tenemos todos. El próximo día vamos a entrar en eso de cabeza, pero lo que sí te felicito es por con qué percepción y con qué visión, yo diría, de coraje cívico, ¿no? sobre esto. Pero un poquito de paciencia, porque vamos por otra línea, no por esa línea
la tradición de la cultura política y todo. No, no, no. Vamos a por otro lado. Muchas gracias, profesor, todo un honor. Vale. Vamos con Iván Darío Pinzón. Profe, muy buenas tardes. Rápidamente voy a plantearle como 3 preguntas articuladas. Lo primero es esa noción de timador que su merced plantea, ¿cómo lo podríamos relacionar con ese planteamiento del free rider en la teoría de la decisión racional y cómo dificulta esa construcción de cohesión social? Mi tema de investigación es el desarrollo de la sociedad civil y me interesa mucho en esa línea. Lo segundo es esa concepción de timador. ¿Cómo lo podemos relacionar con esos micropoderes que precisamente plantea Foucault? Si entendemos hoy la corrupción como el abuso del poder a favor propio. Entonces, si lo remitimos a Foucault y lo vemos como que estamos en una relación de micropoderes, o sea, ¿cómo terminamos siendo, abro comillas, como timadores unos de otros? Y la tercera pregunta con relación a la inquietud que acaba de plantear nuestra compañera hace un momento y la respuesta que su merced dio, la pregunta es ¿hasta qué punto es a la sociedad civil la que le corresponde generar procesos para promover esa nueva construcción social? ¿En qué medida definitivamente no puede venir desde el Estado, sino desde la sociedad civil, en la posibilidad de solidaridad que tiene la sociedad civil? Y en este sentido contarles que, si Dios lo permite, a final de mes de noviembre en Bucaramanga, el Consejo, pues estamos trabajando para que haya una política pública de lucha contra la corrupción, alineado con el documento COMPE 167, pero esta vez desde la perspectiva de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hay que decir una cosa, me veo, vuelves, como tu compañera, tu manera estuvo magnífica, pues el coraje cívico he mostrado. También te veo muy preparado, has estudiado mucho la ciencia política actual, pero yo voy a llevar esto por otro lado, porque creo que, bueno, pienso yo, que puedo estar equivocado, pero pienso que por ahí no. La ciencia política no nos va a llevar muy lejos y ahora están saliendo cosas por otro lado que tenemos posibilidades. Por ejemplo, Foucault, cuidado con Foucault. Foucault es uno de los personajes, un hombre muy, desde luego, muy sabio y sobre todo muy honesto, ¿no? Y muy valiente. Pero sobre todo, a mí me gusta mucho los últimos 2 presentaciones que yo, pero no, porque no se puede montar todo lo que tenemos montado ahora, que es muy complejo. No es pervertido, porque no es pervertido, no hay tanta intención. Es que es muy erróneo, muy brutal. Es muy brutal. Y yo creo que Foucault no puede llegar más allá, sinceramente. Creo yo, Bueno, yo porque no, es que no. Y con ese tipo de actuación y metodologías. Lo que sí creo yo es que lo de luchar contra la corrupción y timador sí que lo hay. Está claro. Si uno se queda quietecito un rato, así en la oscuridad, y piensa, si ha visto esos mecanismos de engañar y de corromper, que generalmente se hace con mala fe, pero no siempre con mala fe, a veces por ignorancia, pero los resultados son muy violentos, muy violentos. Y cómo después todo eso, es que hay que ir mucho más atrás, hay que ir a ver qué es lo que en el ser humano está mutilado ahora mismo. Si eso no lo recuperamos va a ser muy difícil, que ni Foucault no lo está haciendo un hombre muy valiente, pero no vamos a ningún lado. Y la corrupción, fíjate cómo se acaba el tiempo, no quiero dejar una idea para que la vayáis pensando al semana que viene. Fijaros que una de las tragedias más grandes que hay, en el pensamiento y en el error, es cómo se confunde hoy el juicio con el arbitraje. Hoy nos vemos que vamos por la sociedad y con mucha frecuencia, nos hablan del juicio como si fuera, pero es que no es juicio. Se ha perdido no el respeto, el gusto, y el descubrimiento del juicio se ha hecho opaco y se está enturbiando. Me decía una alumna mía, si te lo enseño, decía, pero profesor, es que en realidad yo es que esto lo hago porque a fin de cuentas es mi libre albedrío. Esa idea de que si yo hago esto con mi voluntad y mi libre albedrío, seguro que estoy protegida,
contra la brutalidad. Pero es que el libre albedrío, ¿de dónde viene? Viene del arbitrio. Y un árbitro no puede ser, en absoluto, no puede ser un juez. Se ha destruido la idea del juicio, pero del juicio retórico. Y entonces, ¿qué es el libre albedrío? Ser un árbitro. Cuando miramos a los partidos de fútbol, incluso, que ahí también hay muchos, fijaros que ahí llega la equivocación, llega hasta el fondo. Y llaman a un señor que va por el campo corriendo y pita un silbato a otro, ¿no? Y le para de que corra, de que haga, y le castiga, le sanciona. Pero eso no es un juicio. Porque si va el jugador de fútbol o la jugadora de fútbol va y le dice, oiga, que es que esto no ha sido, le castiga, porque no se puede, no se puede no rebelar contra eso. Pero hay que tener en cuenta que el juicio sí tiene apelación. Cuando un juicio se produce, hay posibilidades de apelación de los condenados o de los juzgados. Bueno, pues hoy es frecuentísimo que la gente habla del juez, el juez de la contienda, y viene a lo mejor un señor que va con un banderín por una línea, levantando y bajando el banderín, y eso es un juez, el juez de la contienda. Eso no es un juez de la contienda, es un funcionario ahí que está de lo que es el mecanismo del arbitraje, que está muy bien y es muy útil, pero cuando es lo que es. Bueno, pues así pasa mucho ahora, se está haciendo también con corregir. Hay que acabar y corregir con todas estas cosas, como corregir con la destrucción y como corregir, no sé, el buen juicio. No, el buen juicio no. Corregir, diría yo, pues las personas con una cierta capacidad no timadora. Creo que se están deteriorando muchas cosas y que no se sabe salir de ellas. Y no se quiere salir tampoco. No, se ha perdido el juicio. Y en el juicio se produce luego una apelación, en todo caso. Y el arbitraje no tiene juicio, no se sentencia en juicios. El juez no sentencia un juicio, sino que lo que hacen es, están ahí, pues, no se sentencia en juicio. Y no se le puede tomar a los árbitros, no se les puede pedir una apelación, pero en un juicio sí. Son cosas hondísimamente diferentes. En un juicio aparece gente allí presente. Está la gente en la ciudad cívica. Y muchas más cosas que vamos a explicar ahí en su día. Pero ya vamos viendo que esas están deterioradas y podridas. Y como esas cosas, muchas otras. O cuando a los niños se les enseña, no, esto es la vida, la lucha de la vida. Bueno, hombre, pues sí. Bueno, me paro aquí porque no sé si estará Sergio por ahora aquí. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública.